las medidas económicas que ha asumido el nuevo presidente de la Argentina han afectado, están afectando directamente también al comercio que tenemos con ese país. Se ha querido ligar esto con el precio del pan, de que como está subiendo la harina argentina, posiblemente sube el precio del pan. En fin, hablemos de eso, viceministro. Primero, ¿cómo están afectando las medidas que ha asumido el gobierno, el nuevo gobierno en la Argentina? ¿Cómo está afectando al comercio con Bolivia? ¿Han subido algunos productos, evidentemente? ¿Están escaseando? ¿Cómo está haciendo seguimiento a este caso, viceministro? Yo creo que las medidas, Antonio, que ha asumido el gobierno argentino afecta a los contrabandistas, Ujú. ¿no? Quienes hoy están recurriendo ahora a ese argumento para pretender incrementar el precio de algunos productos en forma totalmente innecesaria. Pero especulativa, sí, porque son estas personas que se dedican al contrabando, al tráfico de productos, quienes utilizan el pretexto de la guerra de Ucrania con Rusia, quienes utilizan el pretexto de Israel con Hamas, utilizan el pretexto de los incendios, utilizan el pretexto de la falta de lluvias, el bloqueo, cualquier pretexto utilizan para tratar de justificar el incremento de precios. Ahora están buscándose refugiar en estas medidas que ha asumido el gobierno argentino, que como te lo voy a demostrar un poquito más adelante, no debería significar ninguna preocupación para los bolivianos, Ujú. a no ser que haya gente pues que esté vinculada con estas medidas y que lógicamente le vaya a afectar. Porque mm, parte de las medidas del gobierno argentino favorece a nuestro país, ¿no? Cuando decide el gobierno argentino de construir zanjas en Yacuiba, Bermejo, Villazón para evitar el contrabando, pues es favorable a nuestro país porque hemos señalado siempre que la lucha contra el contrabando debe ser bilateral. Las autoridades de los otros países no ponen de su parte, no nos vayan a cargar solamente a Bolivia como responsable del tema del contrabando. Ujú. Entonces, siempre hemos estado exhortando a las autoridades chilenas para que hagan controles en los puntos fronterizos que tiene con Bolivia y evitar, pues, que salgan los autos robados, la mercadería de contrabando que entra de Chile. Entonces, hay autoridades chilenas que permiten Ujú. salir esa mercadería a Bolivia. Y en Bolivia hay autoridades que permiten el ingreso de esa mercadería. Entonces, la lucha tiene que ser pues bilateral entre Chile y Bolivia cuando se trata del contrabando. Lo propio con la Argentina, con el Perú y en este caso particular con la Argentina, que hemos recibido bastante presión por parte de los productores, especialmente de Tarija, de Potosí, y de todo el Chaco boliviano, quienes nos hacen conocer su preocupación por la falta de control en el tema del contrabando. Ingresa cualquier cantidad de productos de contrabando. Incluso, Antonio, hay ferias de contrabando a Ujú. vista y paciencia en las narices de las autoridades municipales, quienes además habilitan espacios en plenos municipios donde hay ferias de contrabando. Encuentras bañadores de plástico, detergentes, leches, chocolates, cigarros, o sea, todo, Ujú. productos de contrabando. Y no hacen nada las autoridades encargadas para evitar aquella situación. Entonces, frente a eso, lógicamente los productores salen y dicen, por favor, hagan algo, el contrabando está matando a los empresarios bolivianos, a los pequeños productores, aquella gente que invierte para poner empresa, para producir algo, aquella gente que genera empleo, porque apenas pones un tallercito, una microempresa, una mediana empresa, estás contratando mano de obra, pero Ujú. estás adquiriendo también obligaciones laborales, tienes que pagar sueldo, Ujú. tienes que pagar aguinaldo, tienes que cargas sociales cuando los retiras, es decir, hay una obligación, una contribución al Estado por parte de los empresarios medianos, pequeños, microempresarios, de los artesanos, de los pequeños productores. Mientras tanto, el contrabandista lo único que hace es ir, comprar y vender.
no paga impuestos, no genera empleo, no tiene cargas laborales, absolutamente nada. Nunca pierde el contrabandista. Ujú. Entonces, lógicamente, estas medidas ahora, desde ese punto de vista, benefician a este sector productivo que tenemos en el país. Segundo, no debería afectarnos porque yo considero que en la medida que ya no entre producto de contrabando, pues se genera una cierta conciencia de patria también en los bolivianos, que deberíamos valorar lo hecho en Bolivia, que deberíamos consumir lo nacional, que deberíamos dejar de pensar que lo argentino es mejor que lo boliviano, ¿no? Entonces, y que deberíamos exigir calidad a nuestros productores, a nuestros empresarios. Pensamos que lo extranjero siempre es lo mejor, que es mejor calidad, que es más barato, que es mejor, y estamos fomentando al contrabando, los consumidores mismos. Entonces, estas medidas que se han adoptado en Argentina no deberían preocuparnos, más al contrario, debería fortalecer la producción y el consumo de productos hechos en Bolivia. Ujú. Respecto al tema de la harina, que ha sido utilizado por algunos dirigentes o exdirigentes del sector, pero más que todo yo creo que por actores políticos que pretenden ahora generar incertidumbre, generar zozobra en la población, preocupación, porque dice que el pan va a subir, porque la harina argentina ha subido. Es una falacia, es algo totalmente irresponsable, Antonio, que entendemos tiene un propósito político, Ujú. un propósito que quiere desestabilizar las emociones del pueblo boliviano. Y esto lo digo por lo siguiente, Antonio, es innecesaria y no es justificable este tema de la harina para pretender generar esta incertidumbre en la población, por dos razones. Primero, porque está garantizada la producción de harina nacional destinada a la elaboración de pan de batalla y a otros productos. Ujú. Esta harina nacional además se entrega subvencionada a los artesanos panificadores Ujú. que elaboran pan de batalla. Ujú. El pan de batalla no se elabora con harina argentina, se elabora con harina nacional y esa harina nacional está subvencionada. Ujú. Mientras en el mercado un quintal de harina nacional cuesta 230, 240 bolivianos, al artesano panificador se le entrega entre 142 bolivianos y 121 bolivianos, dependiendo el lugar. En Potosí, en Oruro, en Sucre, se Ujú. entrega a 122 bolivianos aproximadamente el quintal de harina. Y en La Paz, el Alto Cochabamba, a 142 bolivianos. Ujú. Mientras en el mercado está 230, 240 bolivianos. ¿Por qué se les entrega esta harina nacional con ese precio subvencionado a los panificadores? Porque queremos evitar que se afecte la estructura de costos y queremos mantener el precio del pan de batalla en 50 centavos. Ujú. Ahora ahí alguien dirá, sí, vale 50, pero el peso ha bajado. Esa es una tarea que vamos a realizar con el Inmetro. Vamos a ir a controlar el Ujú. peso del pan de batalla en las diferentes panificadoras y vamos a sancionarles porque, les reitero, el gobierno, con el esfuerzo de todos los bolivianos, está entregando harina subvencionada a los panificadores. En ese sentido, Antonio, no se elabora pan de batalla con harina argentina, por lo tanto, no debería haber ninguna preocupación. Segundo, evidentemente hay una variedad de panes que se elaboran en el país. Tienes el pan integral, tienes el pan de laja, tienes el pan de leche, la caspa, el pan de maíz, el pan de tortilla, el pan de mollete, una variedad de panes especiales que hay en Bolivia, que siempre han tenido un peso y un precio diferente al pan de batalla. Ujú. Tú puedes conseguir en Tarija, por ejemplo, que consumen bastante pan de maíz, a un peso, a 2 bolivianos la unidad, hasta 3 bolivianos, dependiendo del tamaño, o pan de leche, o pan de tortilla, pan de mollete en Sucre, que son panes especiales. O Ujú. acá en La Paz, pan integral, la bolsita está en 10, 11 bolivianos, 7, 9 unidades, o el pan de laja, la bolsa 10 bolivianos con 7, 8 unidades. Entonces, son panes especiales que nunca han sido reguladas, porque Ujú. responden a otro tipo de ingredientes, de insumos que tienen. Ujú. Es como si quisiéramos regular el precio de la yaucha.
o de la salteña, o de las empanadas, o de los queques, las tortas, los bizcochos, que se elaboran también como pan de batalla por parte de los panificadores. Ujú. Ahora, cuando nos dicen la harina ha subido, la harina argentina, y ahora vamos a tener que incrementar el precio del pan, es falso. Es falso por lo siguiente, Antonio. El año pasado, a diciembre de diciembre del 2022 al 20 de diciembre, la harina blanca, la pampa blanca, Argentina, la bolsa de 50 kilos estaba en 240 bolivianos en diciembre del año pasado. Ujú. Hoy día está en 210 bolivianos, la pampa blanca. Ujú. La Victoria, que es otra marca, el año pasado estaba en 250 bolivianos en diciembre, hoy está en 235 bolivianos. Ujú. La Leticia, que es otra marca argentina, estaba en 260 bolivianos el año pasado en diciembre. Este año está en 231 bolivianos. Es decir, que los precios de la harina argentina hoy día son más baratas que la harina argentina del año pasado, Ujú. ¿no? Segundo, la harina nacional estaba también más barato el año pasado. EMAPA estaba vendiendo el año pasado en 147 bolivianos la bolsa de 50 kilos. Ujú. Hoy día está en 141, 6 bolivianos más barato. Ujú. El trigal, que es otra harina nacional, el año pasado estaba en 288 bolivianos el quintal, hoy está en 240. Ujú. La harina princesa, que también es harina nacional, el año pasado en diciembre estaba en 285 bolivianos, hoy está en 260 bolivianos. Ujú. Entonces, si hacemos un cuadro comparativo de los precios de hoy día en diciembre con los precios de diciembre del año pasado, los Ujú. precios de hoy día son más baratos que el año pasado y no teníamos el problema que hoy día quieren instaurar de pretender elevar el precio del pan porque la harina argentina se ha incrementado. Y no es cierto, ¿no? Está todavía más barato que el año pasado, querido Antonio.